Capítulo 151. Cuando los humanos atacaron, intentaron ahumar a las abejas para que salieran del campamento Rich, pero accidentalmente iniciaron un incendio en el carbón listo para ser transportado. Mientras Strike 99 lideraba un ataque suicida contra los humanos, Hammerworld lideró un esfuerzo desinteresado para apagar los incendios antes de que se propagaran en las partes de madera del antiguo nido de avispas. Lo consiguieron, pero después muchas abejas sufrieron quemaduras o inhalación de humo. No había ni siquiera suficientes médicos para todos los heridos, ni suficientes trabajadores sanos para todo el trabajo que tenían que hacer. Les dije a las abejas heridas que descansaran, a pesar de sus protestas, y ordené a las demás que arreglaran primero lo más urgente. Esto implicaba sacar los cadáveres de la colmena y asegurarme de que hubiera suficiente comida y celdas para dormir para las supervivientes. Entre todo eso, envié una carta a casa escribiéndole a Ambrosia que estaba sano y salvo, y sobre el nuevo morfotipo que íbamos a propagar juntos, varios días después, porque en ese momento estaba muy ocupado. A diferencia de los morfotipos, los 3 cadáveres gigantes en descomposición no podían esperar. A la mañana siguiente volé para ver cómo estaban los cuerpos y vi una docena de moscas sentadas justo en la cara de un gigante muerto. A diferencia de las moscas de mi mundo, aquellas parecían casi feas con su piel gris, cabello negro y narices largas y afiladas. Su altura era similar a la mía, e incluso tenían formas femeninas. Pero lo que estaban haciendo, estaban sacando huevo tras huevo por la cola, directo a los ojos y la boca del cadáver. Totalmente descarado y repugnante. Menos asqueroso de lo que imaginaba, pero aún así. Un hombre que no fuera partero no debería ver un parto ni nada parecido. Salgan de aquí antes de que los fría. Grité, volando hacia ellos y blandiendo mi lanza dorada. Mi carga se había recuperado durante la noche, así que mi amenaza era sólida. Varias moscas se alejaron volando de inmediato, solo para posarse sobre el cuerpo varias decenas de metros después. Otras permanecieron, aparentemente considerando que la distancia entre nosotros era suficientemente segura. «Padre, ¿deberíamos matarlos a todos?», preguntó el destructor. Observé los cuerpos y suspiré. Había moscas revoloteando a su alrededor. Varios cientos de insectos, al menos. Son demasiados. No te molestes, no es nada inesperado. Necesitamos más gente para custodiar los cuerpos. En realidad, había menos insectos de los que pensé. Normalmente, las hormigas también querrían comer carne fresca, pero he ordenado el exterminio de la mayoría. Antes, las moscas no molestaban a las abejas, así que seguían viviendo libremente en nuestros territorios. Quizás no debería haberlas dejado. No puedes genocidar especies a la primera, Nectus. La situación actual es la excepción, no la regla. Afortunadamente, ya sabía que llegarían más refuerzos, y llegaron solo una hora después. 6.000 abejas guerreras y 5.000 abejas constructoras, recolectoras, capataces y médicas, 11.000 abejas en total, todas lideradas por el comandante Vladimir. Había abandonado todas sus conquistas de tierras vecinas para apresurarse al campamento Rich, junto con varios miles de abejas guerreras y varios constructores, recolectores y capataces que se reunían en las colmenas más cercanas. Este ejército se cernía frente al campamento Rich, y Vladimir volaba al frente. Abejas del campamento Rich salieron a su encuentro, y yo era una de ellas. La comandante Vladimir se presenta para el servicio. Gritó, solo para detenerse al verme. Ella no hizo ningún comentario sobre mi nueva armadura, pero parecía tranquilamente impresionada. Llegas justo a tiempo, Vladimir. Le sonreí. ¿Ves esos cuerpos? Vladimir se volvió hacia los cadáveres que parecían más bien colinas. Sí, padre. Así que es verdad, mataste a los gigantes de un solo golpe de lanza. Hice una mueca. No lo hice. Ejem. Vladimir, escucha los informes oficiales, no los rumores, ¿de acuerdo? Ella se enderezó. Disculpas, padre. ¿Cuáles son sus órdenes? En resumen, necesitamos asegurar nuestro botín. ¿Ves esas moscas? Señalé a los insectos que zumbaban sobre los cadáveres gigantes. Vladimir asintió. Sí, padre. Quiero dejar de verlos. Proteger los cuerpos de cualquier cosa que intente acercarse. Los ojos de Vladimir brillaron de celo. Sí, padre.
Y todos los que no sean guerreros que trajiste estarán temporalmente bajo el mando del jefe Amerwork a partir de ahora. Transmíteles las instrucciones. En un instante, padre. Bueno, eso es todo. Anda, mi niña. Bloodimina actuó rápidamente. En cuestión de minutos, los primeros escuadrones de abejas guerreras volaron hacia los cuerpos y comenzaron a exterminar sin piedad a cada insecto que veían. Media hora después solo quedaban cadáveres. Mientras tanto, las demás abejas obreras se dividieron en dos equipos. Uno más pequeño fue a ayudar a reparar los peores daños al campamento Rich, mientras que el más grande fue a desmantelar los cadáveres. Reúnanlo todo pieza por pieza. Destrencen las cuerdas con las que están hechas sus ropas, descascarillen todo el metal que tienen y corten el cuero en bloques. Sí, bloques. Las enormes pieles que visten, todavía no sé qué podemos hacer con ellas, pero seguro que el asesor de industria encontrará algo. Ordené, y mis abejas obedecieron. Pronto, los primeros fardos de cuerda gruesa fueron transportados por equipos de abejas desde los cuerpos hasta el campamento Rich. Los observé trabajar desde la cima de la colina donde se construyó el campamento Rich con una profunda satisfacción. Era increíblemente placentero verlos desmantelar esas enormes pilas de recursos pieza por pieza. Una vez más me acordé de los caracoles y los pepinos. Y aún así. Esto va demasiado lento. Vendrán más abejas a ayudar, pero aún así, dudo que podamos desmantelar los cuerpos y hacer algo con la carne antes de que se pudra. Y si se pudren, el hedor durará semanas. Uf, por no mencionar que es un peligro para la salud. Me encantaría deshacerme de la carne si eso agilizara el desmantelamiento de los cuerpos. Las abejas no podían alcanzar nada que estuviera debajo. Hay tantos objetos útiles, y si los cuerpos se pudren, todo quedará contaminado. Pero los carroñeros salvajes también lo destrozarán todo. De repente, un rugido desde arriba me hizo levantar la cabeza. Graaya. Capítulo 152. Debería haberlo esperado, claro que vendrían a masticar carroña. En el cielo, sobre mí, volaba un dragón negro. Trazó un círculo a nuestro alrededor y luego aterrizó ruidosamente justo sobre la cabeza del gigante más viejo, ahuyentando a cientos de abejas que trabajaban cerca del cuerpo. Claro, solo mis dragones domesticados se atreverían a acercarse a un enjambre de abejas con tanta facilidad. Y para entonces, reconocí la forma del hocico de este dragón incluso sin mirar el nombre en su panel de estado. Azote, hola, Azote. Saludé al dragón, aunque estaba tan lejos que no pudo oírme. Ignorándome por completo, Scourge mordió el globo ocular del hombre muerto y se tragó la mitad de una vez. Entonces oí el aleteo de más alas arriba y vi que los amigos de Scourge, Desastre y Aflicción, no estaban lejos. Volaban hacia otros cuerpos, con la clara intención de llenar sus estómagos hasta no poder volar. Las abejas que desmantelaban a los gigantes muertos parecieron alarmadas al principio, y me pregunté si debía intervenir. Por suerte, tanto Amerwork como Bloodimina ya conocían a los dragones y sabían que no representaban una amenaza. Pronto, organizaron nuevamente a los trabajadores y a los guardias, dirigiéndolos a lugares donde los dragones no comían. Al mirar a mi alrededor, hacia las cimas lejanas de las montañas de pilares, vi más dragones negros observando desde lejos. Sin embargo, a diferencia de los domesticados, no se atrevieron a acercarse a todas las abejas. Me volví hacia mis guardaespaldas y señalé con el dedo al elegido al azar. Demoledor, vuela a Bloodimina rápido, por favor. Dile que Scourge, Disaster y Woe tienen permiso exclusivo para comer tanta carne como puedan, pero que los demás dragones deberían ahuyentarse. Podemos darles comida, pero no quiero que los dragones salvajes lastimen a nadie por accidente. También deberían ahuyentar a las bestias más grandes tanto como puedan. Sí, padre. Transmitiré el mensaje palabra por palabra. Demoliser saludó y se fue volando. Qué lástima que no podamos simplemente domesticar a estos dragones. Nos llevará demasiado tiempo. Preferiría conseguir huevos de dragón y domesticar pequeños. Pero eso también llevaría muchísimo tiempo. Los dragones viven años. Me hubiera lamentado por ello, pero estaba demasiado emocionada por todas las cosas que íbamos a recibir. Además, aún me quedaban puntos genéticos por añadir al morfotipo de Marine y un morfotipo adicional que podía crear. Podían esperar, pero ya imaginaba que el segundo morfotipo podría centrarse en ataques de carga eléctrica.
Pero difundir mis feromonas de morfotipo me obligaba a regresar a la colmena supremo, así que, por ahora, no tenía sentido pensar en ello. No podía irme del campamento Rich hasta estar seguro de que el desmantelamiento de los cadáveres continuaría sin incidentes. Cada hora llegaban más y más abejas obreras, pero el grupo más grande llegó al día siguiente. No 10, ni 20, sino 100.000 trabajadores diversos de todo el imperio, liderados personalmente por el asesor Workarder. Cuando se acercaron al campamento Rich, el zumbido colectivo de sus alas era tan fuerte que lo escuché desde el interior de la colmena. Padre. Eres todo un espectáculo para mí. El Supremo de la colmena ya te extraña, así que me aseguraré de que todo el trabajo termine pronto y puedas regresar a casa pronto. Exclamó Workarder, aterrizando cerca de la entrada de la cueva. El enjambre de trabajadores aterrizó tras ella en filas desiguales. Miles de rostros me seguían como si fuera el sol, observándome con asombro. Algo me dijo que ya habían escuchado la historia de que maté a 3 gigantes de un solo golpe. Yo también me alegro de verlas, chicas, dije, aterrizando cerca de Workarder. Entonces noté que entre sus subordinados, había, mi princesita Regalia. ¿Qué haces aquí? Regalia era una de las reinas más jóvenes, del grupo criado hace poco más de un mes para gobernar las colmenas marginales que aún no estaban construidas. Sin contar el tiempo que pasó en su celda de cría, Regalia solo tenía 2 semanas. Ella y sus hermanas de cría aún estaban aprendiendo a gobernar con los consejeros. La reina madre dijo que ya he aprendido suficiente teoría como para ponerla en práctica. Gobernaré el campamento Rich y lo convertiré en la colmena Rich, donde vivirán muchos zánganos. Dijo, frotándose la barbilla con orgullo. Oye, no tengas tanta prisa. No empezarás a gobernar de verdad hasta que mi padre y yo nos aseguremos de que todo marche sobre ruedas, reina Regalia. Dijo Workarder. Asentí vigorosamente en señal de acuerdo. La última vez que hablé con las jóvenes reinas hace unos días, concluí que aún les faltaba mucha experiencia. Claro que tendrían asesores en los que confiar, pero... pensaron demasiado en los drones, como lo demostró Regalia. La procreación era importante para el imperio y todo eso, pero era lo que más pronunciaban sus bocas, y yo esperaba que pudieran aprender lo contrario. Así es, Ambi todavía dijo que estás aprendiendo, pequeña Regalia, dije con sabiduría. Observa cómo Workarder y yo organizamos las cosas. Hablando de eso, ¿hay mucho que organizar? Señalé con la barbilla hacia las colinas que eran los cadáveres de gigantes. En el tiempo transcurrido desde su muerte, han perdido mucha carne y su ropa parecía comida por las polillas. Cuerdas y cueros reunidos se apilaban cerca, preparándose para el transporte. Se hacían fogatas junto a los cuerpos. Mientras algunos cocineros preparaban carne fresca para los trabajadores, otros conservaban toda la que podían para almacenarla. La mayoría de la carne en conserva se cortaba en tiras y se secaba, mientras que otra se guardaba en frascos con miel y se sellaba. Gracias a su alto contenido de azúcar y su ligera acidez, la miel era un buen conservante, otro dato de mi inagotable memoria. Se recolectaron 20.000 unidades de alimento así como así, y la mitad se las comió de inmediato. Según otras abejas, la carne de los gigantes verdes era un poco más dura que la de las orugas, pero aún así deliciosa. No he probado ninguno. Sin embargo, todos esos esfuerzos no fueron suficientes. Los cuerpos empezaron a apestar, y el terrible olor estaba a un soplo de viento de impregnar el campamento Rich. Trabajad más duro, debemos trabajar con mucha rapidez. La carne que recolectemos de ahora en adelante no será comestible, pero debemos deshacernos de ella antes de que el olor y la podredumbre inunden toda la zona alrededor del campamento Rich. Capítulo 153. Claro, padre. Con tantas manos trabajando, no habrá ningún problema. Lea los últimos capítulos en My Virtual Library Empire. Los carroñeros como los buitres y las hienas habían desarrollado adaptaciones que les permitían comer carne podrida. Las abejas como yo no debían comer carne, para empezar. Menos mal que por fin tuvimos suficientes manos trabajadoras para lidiar con todo esto. Bajo la dirección de Workarder, las obreras que trajo se unieron a las que ya estaban en el lugar. Una alfombra de abejas cubrió cadáveres enteros, lo que incluso a los dragones domesticados les dio un respiro en su festín, o tal vez simplemente decidieron que ya habían comido suficiente. En una hora, todo funcionó a la perfección. Las abejas cortaban la quitina, la carne y la grasa con sus cuchillos.
La carne en descomposición era fácil de cortar, aunque apestaba cada vez más con cada hora. Luego se los entregaron a equipos que portaban grandes redes para transporte aéreo. Estas redes estaban llenas de carne podrida y se las llevaron lejos del campamento Rich, justo a la distancia necesaria para que los dragones negros se sintieran seguros al acercarse. Pronto, los carroñeros cayeron sobre la carne que les traían, y no tuvimos que preocuparnos por tirar las cosas demasiado lejos. Con el ritmo actual, nos ocuparemos de la carne en 3 días como máximo, padre, informó Workarder. No tendrá tiempo de apestar demasiado. Entonces podremos por fin llegar a todo lo demás. Los huesos deberían ser la siguiente prioridad después de la carne. El tuétano debe seguir siendo comestible incluso después de que la carne se pudra, recordé. También hay que cuidar los ligamentos y tendones. Aunque sean gigantescos, podemos usarlos, quizás como tela. Lo haré, padre. Serán difíciles, pero dejaré que las Tinks se preocupen por cómo secarlas bien. Hacharemos los huesos, cortaremos todo en pedacitos y finalmente nos lo llevaremos del campamento Rich. Por el imperio. Sonreí y asentí. Por el imperio, trabaja más duro. Al día siguiente, la naturaleza decidió que 3 días eran demasiado optimistas para nosotros. Una tormenta comenzó durante la noche ya bastante fuerte y luego siguió cayendo incluso después de que el sol se acercara al mediodía, convirtiendo el suelo alrededor del campamento Rich en lodo. El agua enfrió el aire a niveles inusualmente altos, aunque la colmena aún estaba caliente por dentro. Con un clima como este, se suspendieron todos los trabajos en el exterior. El campamento Rich estaba abarrotado, y en lugar de desmantelar los cadáveres, las abejas liberadas ayudaron a los constructores a reparar los daños restantes del incendio en el interior. Afortunadamente, no quedaban provisiones cerca de los cuerpos para pasar la noche, pero ahora solo los dragones se alimentaban libremente de los cadáveres. Desgarraban imprudentemente las ropas de los muertos para llegar a su carne y esparcían objetos potencialmente valiosos por todas partes. Y también eran más lentos que 60.000 abejas. Peores que eso fueron las implicaciones para el imperio de las abejas. En los primeros días del imperio de las abejas, una tormenta como esa era terrible. Ahora, cuando muchas abejas trabajaban cerca de fuertes y campos de trabajo remotos, paralizaba toda la logística del imperio. Solo podía imaginarme a todas las abejas comando que exploraban los confines del territorio conocido y ahora se veían obligadas a esconderse donde podían y acurrucarse para resguardarse. Además, si esta tormenta continúa durante demasiado tiempo, los campos de trabajo con menores suministros de alimentos podrían sufrir hambre. Y lo peor de todo, con la fuerza de la tormenta, temía que las colmenas a nivel del suelo se inundaran. Su arquitectura las protegía principalmente de tormentas más débiles, pero esta parecía la mismísima gran inundación. El campamento Rich estaba situado en una zona elevada, pero aún así se filtraba agua por la entrada. Lugares como el nido de avispas colmena estaban en una situación aún peor. Me quedé mirando el espeso velo de agua que caía, apretando los dientes sin poder hacer nada. Nunca había visto una temporada de frío, padre, pero creo que esta es la que ha llegado, dijo Regalia, aterrizando cerca de mí. Tan pronto después de salir, no me parece bien que haya pasado tan pronto. Me volví hacia ella sorprendido. ¿Una temporada de frío? Creía que estábamos en el trópico. Esta debería ser más bien una temporada de tormentas, aunque no es que sea buena. Regalia se encogió de hombros. No sé estas cosas, pero lo siento en mis instintos. Debería dejar de poner huevos y prepararme para un largo sueño hasta que los días vuelvan a ser más cálidos, se burló. Claro, la reina madre me enseñó que los instintos son secundarios a las ideas racionales. Sé que tenemos mucho calor, pase lo que pase, gracias al fuego y la ropa. Y aún debería haber algunos zánganos por aquí que pueda llevar. Me cubrí la cara. ¿Sabes? La verdad es que no quiero saber qué hacen tú y mis otras princesitas con sus novios, Regalia. Es raro que un padre sepa esas cosas de sus hijas. Para mí, se supone que son princesitas inocentes para siempre. Regalia me miró con sorpresa. Pero tú eres nuestro emperador, quien cuida y dirige todo el imperio de las abejas. Claro que deberías saber lo rápido que crece nuestra población y por qué. ¿De qué otra manera nos dirigirías con la mayor sabiduría? Ya nos has dado algunos consejos, pero quizá tengas más. La reina madre nos enseñó a mí y a mis hermanas de cría todo sobre las técnicas de apareamiento superiores que usa contigo para extraer la mayor cantidad de semillas.
Me atraganté con el aire. ¿Ella qué? Incluso hizo dibujos, así que definitivamente lo entendimos. Me agarré el pelo, casi me perforé la palma con una púa de corona, maldije y luego grité un poco más. Ambrosía. ¿Cómo pudiste? Son inocentes. Mis inocentes princesitas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo les enseñaste estas cosas tan sucias? Regalía se estremeció y luego, de repente, asintió. Y la reina madre nos dijo que esperáramos a que te calmaras y empezabas a gritar así. Dijo que normalmente eres razonable después de calmarte. Me cubrí la cara con las manos. Ambi me conocía también. Tras el impacto inicial, me di cuenta de que la educación sexual era muy importante, y Ambrosía hizo lo que, francamente, no me apetecía. Los pájaros y las abejas. Luego le enseñó a Regalía a insultarme, como siempre. Suspiré y dejé caer mis manos. Olvidemos esta conversación. Volvamos a las tormentas. Si el tiempo sigue empeorando, hay que hacer algo. Nuestra logística es la que más sufre con el mal tiempo. Quizás si construyéramos carreteras, pero ¿qué tipo de carretera no se arrasa después de una hora de esas obras de agua? Capítulo 154. Imaginé que los humanos gigantes no tendrían problemas en estas tormentas. Incluso los dragones, por muy visiblemente descontentos que estuvieran con el agua, podían volar sin problemas. Al menos, la lluvia borraría el rastro de los cazadores muertos y dificultaría que otros gigantes encontraran el paradero de sus amigos. Incluso si alguien los buscara, podría llevar mucho tiempo descubrir el imperio de las abejas. Nuestros exploradores aún no habían localizado el asentamiento humano, así que supuse que estaba lo suficientemente lejos como para que incluso el gigante necesitara mucho tiempo para llegar hasta nosotros. Más de un día, posiblemente. Los humanos muertos llevaban mochilas, y cuando me arrastré dentro, vi cosas que parecían provisiones para acampar. Pero las abejas no pueden volar como de costumbre durante las tormentas. Si las gotas de agua no las hacen caer, se enfriarán mucho más rápido que a cualquier parte. No es que lleguen a ningún lado a pie. Se ahogarán en la tierra. Las cosas habrían sido diferentes si hubiéramos tenido un transporte impermeable. Pero los transportes tampoco pueden circular por terrenos forestales irregulares. Ahora, si solo tuviéramos carreteras. El transporte aéreo era rápido, pero transportar cosas sobre ruedas requeriría mucho menos esfuerzo. Nuestra logística volaría más alto que el cielo, y más trabajadores tendrían más libertad para recolectar y refinar recursos en lugar de transportarlos. Cuando terminó la tormenta y continuaron los trabajos para lidiar con los cuerpos, ahora con agua adicional, imaginé los caminos que criaturas como los humanos de este mundo podrían usar. Estos caminos debían ser tan gigantescos como los propios humanos. Cientos de metros de ancho, hechos de bloques de piedra maciza. A un camino así no le importa ni un ápice de agua. ¿Pero pueden las abejas construir algo así? ¿Con ladrillos, quizá? No, el camino necesitará cimientos, primero. Cemento o grava. Fruncí el ceño, rebuscando en mi recuerdo perfecto. Lo primero que vi fue el agonizante aullido de Hit, el joven humano, mientras moría por el veneno de abeja. Era solo un adolescente de 16 años. Me di una palmada en la frente. ¡Ay! Nectus, no puedes permitirte ser amable con todos. Estos cabrones han matado a miles de tus hijas. Más te vale alegrarte un poco por sus muertes. Y lo hice, aunque me di cuenta de que había mucha hipocresía por ahí. En alguna parte. Padre. ¿Por qué te golpeas? Por favor, no. Exclamó Destructor alarmado. Me aclaré la garganta, recordando que no estaba solo. Aunque mis guardaespaldas no me acompañaban a las colmenas, estaba de pie cerca de la entrada, donde solían esperarme para ir a cualquier parte. No es nada, nada en absoluto. No se preocupen, sigan tranquilos. Jueguen algo. Les hice un gesto con las manos, sonriendo. El Destructor frunció el ceño. Encuentra aventuras en mi biblioteca virtual Empire. Jugar es una pérdida de tiempo que podría dedicarse a entrenar, padre. Esas frivolidades deberían dejarse para quienes no tienen tu valiosa vida encomendada. Resoplé, sacudiendo la cabeza, pero mi sonrisa solo se hizo más amplia. Nada como las travesuras de mis hijas para recuperar la moral perdida. Extendí la mano y le di una palmadita a Destroyer en la cabeza, que aceptó con estoicismo. Con la moral restablecida, volví a pensar y recordar cosas realmente útiles.
Las calzadas antiguas más famosas pertenecieron a los antiguos romanos. Sus caminos sobrevivieron no solo durante siglos, sino que algunos aún persistieron miles de años después de la caída de Roma. La integridad de estos caminos se debía a las proezas de ingeniería romana. Cada camino tenía una base profunda de grava y piedra, compactada para mayor solidez. Y solo sobre eso los romanos colocaban el pavimento, uniéndolos con cemento. El cemento era más fácil de hacer con cal. No estaba seguro de si había cal en los alrededores. Hasta ahora, las abejas usaban el propóleo como aglutinante en los edificios. El propóleo se elaboraba masticando cera y savia de árbol. Era pegajoso e impermeable, pero no tan resistente como el cemento. Digamos que encontramos cal o simplemente usamos propóleo para las carreteras. Entonces podríamos construir carreteras y usar transporte con ruedas. Pero con el esfuerzo que esto requiere, mejor construir canales con paredes de piedra y usar barcos. No es que tengamos animales montables. Hice una pausa. Un pensamiento me rondaba la cabeza. Un pensamiento que me hizo reír. Bien, si construir carreteras requiere tanto esfuerzo y materiales, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no construir la mejor carretera posible desde el principio? Padre. Destructor levantó la cabeza y me di cuenta de que estaba murmurando entre dientes como un loco. Aplaudí. Destructor, ¿dónde están Workarder y Regalia? Quiero despedirme de ellos antes de irme. Por lo que sé, Workarder lo tiene todo bajo control. Es hora de volver a la colmena supremo. Necesito ver a mis asesores de inmediato. A mis otros asesores, quiero decir. A la mañana siguiente llegué a la entrada de Ibe Supremo, cansado, pero satisfecho conmigo mismo. Las ideas bullían en mi cabeza, esperando a ser liberadas. A mi alrededor, las abejas hicieron una pausa en su trabajo. Sus ojos se iluminaron de asombro al verme a mí y a mi brillante armadura. Padre. Nuestro padre finalmente regresó. Él mató a los gigantes que quemaron a nuestras hermanas. Alabado sea el Padre. Papá es el mejor. Sonreí y saludé con las 4 manos a mis hijas. Sus capataces, si no estuvieran tan distraídos como todos, las habrían regañado después, pero dejé que mis hijas se divirtieran. Así di unos 10 pasos dentro de la colmena antes de ser asaltado a plena luz del día. Nectus. Ambrosia aterrizó justo frente a mí e inmediatamente me cubrió con sus manos. 2 manos me sujetaron las mejillas y otras 2 tocaron las bisagras de mi armadura, como buscando puntos débiles. Curiosamente, fue mi turno de sentirme confundido por sus acciones. Andy, hola. ¿Qué haces? ¿Me vas a besar para saludarme, como el héroe que soy? Sonreí con picardía. Andy dejó de hurgar y miró hacia un lado. Estaba buscando heridas. Pero estoy seguro de que si las hubiera, Regalia me habría escrito un informe, supongo que solo me queda besarte. Lo cual hizo, ante mi entusiasta respuesta. Muy entusiasta, de hecho. Estaba a punto de comer algo y reunir al consejo, pero ahora me aprietan los pantalones. ¿Estás muy ocupada o me ayudas a quitármelos, Andy? Capítulo 155. Y como la mejor mujer del mundo, en lugar de encogerse ante mi horrible frase, Ambrosia se limitó a sonreír ampliamente. Claro, Nectus. Los pantalones y todo lo demás. Has estado lejos de mí demasiado tiempo. Sabía que siempre podía confiar en ti, Andy. El consejo solo se reunió al mediodía. En lugar de Workarder, estaba presente su segundo al mando, el comandante Foreman Keep Working. Lee nuevas aventuras en My Virtual Library Empire. En algún momento entre la invención de los muebles y mi regreso del campamento Rich, la sala del consejo fue ampliada con una gran mesa redonda y 6 sillas. Los muebles eran toscos, pero eran mejores que estar de pie durante horas. La mesa también era un gran lugar para colocar velas encendidas y pilas de pastillas de cera, algo que alguien ya hizo. En cuanto me senté, una asistente apareció por encima de mi hombro, preguntándome en silencio si necesitaba algo. Cuando ascendí, sonrió y me sirvió una copa de néctar. Gracias, Delivery, le agradecí. Delivery hizo un círculo alrededor de la mesa, sirviendo bocadillos y bebidas a quienes lo pedían. Con su presencia, sentado en una mesa redonda, me sentí casi como un caballero a pesar de no llevar armadura. Arturo, el de la mesa redonda, y mi reina Ambrosia justo a mi lado. Ella bebió un sorbo de su taza de néctar y luego se volvió hacia mí, sonriendo.
¿Qué es lo primero en el consejo de hoy, Nectus? La reciente victoria. Mencionaste que ganaste más puntos genéticos para morfotipos. Y un nuevo morfotipo. Me encogí de hombros. No es el tema principal del que quería hablar, pero mejor dejarlo claro rápidamente. Para bien o para mal, en ese momento no tenía suficientes opciones para pasar varias horas discutiéndolas. Los B-Marines recibieron una ligera mejora. Simplemente les agregué más puntos genéticos a la potencia del veneno. Ahora alcanzaron el 10º nivel, pero aún no estaban al máximo. A diferencia de mi gen carga eléctrica, que estaba en lo más alto de su potencia. Podría haber creado un nuevo morfotipo centrado en los ataques eléctricos, pero le faltaba potencial. Además, no tenía mucho sentido darle a la limitada cantidad de larvas que podía morfotipar morfotipos orientados al combate cuando ya tenía uno. En cambio, era mejor crear un morfotipo con una especialización y un conjunto de genes completamente nuevos. Y con los genes que tenía, solo había una opción no militante. Aún no sabemos de dónde vinieron los humanos, los gigantes verdes. La reciente tormenta habría borrado todos sus rastros. Con el tiempo, nuestros jinetes de dragones descubrirán su asentamiento, pero incluso después, nos vendrá bien tener mejores exploradores. Bloodero frunció el ceño. La miré. ¿Tienes alguna objeción? No lo entiendo, padre. ¿Por qué no le das al nuevo morfotipo tu increíble poder, la electricidad? Nuestros exploradores ya son comandos excelentemente entrenados. Incluso saben cazar por sí mismos y dormir fuera de la colmena. ¿Qué podría? Resharchina meneó la cabeza. En vez de hacer preguntas estúpidas, piénsalo un momento. Tenemos todos los genes de padre aquí mismo. Levantó una mesa de cera que debía haber traído consigo. Mira esto, para empezar, héroe sangriento. Bloodero frunció el ceño mirando la tableta por un momento, luego se dio cuenta. Oh. Lo siento, padre. Lo entiendo y no debería haber interrumpido. Me reí entre dientes y negué con la cabeza. Está bien, al menos ya lo entendiste. O al menos, veamos si lo entendiste bien. Mientras decía esto, garabateé rápidamente una lista de genes para el futuro morfotipo. Un boceto de una configuración no guardada que acababa de hacer en el sistema. Percepción olfativa X, max. Regeneración más rápida X, max. Metabolismo mejorado V. Aprendizaje rápido cuarto. Piel gruesa cuarto. Desarrollo juvenil más rápido primero. Portaaviones voladores. Lanzar muñecas. Digestión de la carne. Memoria perfecta. Digestión de la hierba. Reflejos de aversión al peligro. Sí, lo entiendo, padre. Asintió Bloodero tras leer la lista. Percepción olfativa. Su olfato mejorará. Son capaces de detectar a cualquiera. El número X es mayor que el que teníamos antes, ¿verdad? Ah, sí. Significa 10. No es muy intuitivo, lo sé, debería haber escrito la lista con números arábigos en lugar de romanos. A pesar de su gran ingeniería, los romanos eran malos con los números. Ni siquiera tenían el 0. Volviendo a las explicaciones, los exploradores con este morfotipo tendrán un gran olfato para detectar criaturas y recursos de interés. También tendrán una memoria perfecta para encontrar la ruta de regreso a la colmena y, desde la colmena, a lugares interesantes. El resto de los genes les ayudará a sobrevivir en la naturaleza. Podrán comer incluso hierba y, para empezar, no necesitarán mucha comida. Además, regeneración, piel gruesa, lo básico. Mis consejeros asintieron en señal de comprensión, excepto Tabletina, que tenía una objeción. Padre, te sugiero que retires algo y le pongas al menos varios niveles de inmunidad mejorada. Según mis observaciones, los exploradores que abandonan la colmena durante más tiempo tienen más probabilidades de enfermar poco después. Y también de infectar a otros. Arqueé las cejas. Bueno, eso tenía sentido. Cuanto más lejos iban, más dormían en el suelo en lugar de en una cálida celda de cera, más fácil era que su inmunidad se viera afectada. Fue bueno tener inmunidad mejorada segundo como mi gen actual y las nuevas generaciones crecieron con él. Muy bien. Reorganicemos esto. He eliminado todos los niveles excepto el último de piel gruesa, junto con desarrollo juvenil más rápido, y los he reemplazado con inmunidad. Percepción olfativa X, max. Regeneración más rápida X, max. Metabolismo mejorado V. Aprendizaje rápido cuarto. Inmunidad mejorada cuarto. Piel gruesa y portaaviones voladores.
Lanzar muñecas. Digestión de la carne. Memoria perfecta. Digestión de la hierba. Reflejos de aversión al peligro. Metabolismo mejorado V. Reduce la necesidad de alimentos en un 25%. Solo quedaba una cosa. Añadir el morfotipo al sistema y darle un nombre. Estas abejas se aventurarán con valentía en lo desconocido, muy, muy lejos de casa. Héroes inadvertidos con nombres inadvertidos, pero nada pasará desapercibido. Su nombre morfotípico será, abejeros. Hubo silencio por un momento. Luego, mis asesores vitorearon, a pesar de la incomprensión en sus rostros. Ya sabes, los sabuesos son esos perros, o sea, bestias, con un gran olfato. Estaba a punto de llamarlos beagles, ¿sabes? Pero en este mundo ni siquiera hay beagles. Ante la mención de bestias, mis consejeros xenófobos se sintieron aún menos inspirados. Suspiré. Ya guardé el morfotipo, no puedo renombrarlo ahora. Pasemos al siguiente punto de la agenda. Asesores, declaro que debemos construir un ferrocarril. Capítulo 156. Los asesores se olvidaron de los perros y me miraron con renovado interés. Encuentra aventuras en My Virtual Library Empire. ¿Un ferrocarril? ¿Qué es un ferrocarril? ¿Una nueva tecnología en desarrollo, padre? ¿Tiene un borrador? Preguntó Resiarchina, acercando una tablilla de cera vacía. Lamentablemente, no tuve tiempo para preparar la documentación, así que tuve que dibujarla en una pared transparente mientras hablaba. Los caminos de tierra comunes se volverán demasiado embarrados después de la primera tormenta. Los caminos pavimentados serán mejores, pero requieren mucho esfuerzo y ladrillos o piedra para construirlos. En su lugar, usemos el siguiente nivel. Ferrocarriles. Todo el camino se comprimirá en 2 rieles lisos para ruedas. Los rieles facilitarán el arrastre, serán más duraderos e incluso podrían requerir menos recursos. Resiarchina asintió, mientras seguía escribiendo furiosamente sus notas. Esto suena muy efectivo, pero ¿qué es una rueda? Ah, cierto. Me salté algunas tecnologías fundamentales. Bien, empecemos desde el principio. Al principio, existía la idea de rodar cosas por el suelo. Afortunadamente, las ruedas y los carros con ruedas eran un concepto fácil de explicar. No solo Resiarchina lo entendió de inmediato, sino también otros asesores. ¿No será mucho más rápido volar que rodar cosas por el suelo, incluso sobre rieles? Preguntó Tinks con un puchero. Mis artesanos ya tienen que esperar tanto para conseguir el siguiente lote de carbón y mineral. Negué con la cabeza. Sí, volar es más rápido, pero piénsalo así. Sin rieles, 10 abejas traerían, digamos, 10 bolsas pequeñas de mineral al día. Con rieles, estas abejas podrían empujar una carreta. ¿Tardarían, quizás, una semana en hacer este viaje? Una semana. Exclamó Tinks. Sí, una semana. Volar es mucho más rápido que empujar una carreta. Pero esta carreta estará llena de 100, incluso 200 bolsitas de mineral. Así que en una semana, estas abejas traerán el doble de mineral que si volaran. Y podrían empujar carretas incluso en medio de una tormenta. Esto requerirá muchos campamentos de trabajo para los carros móviles, Nectus. Eso requerirá aún más de nuestros recursos y esfuerzos, señaló Ambrosia. Deben construirse con la suficiente frecuencia para que todas estas abejas tengan un lugar donde dormir. Y mantente protegido de los cazadores de la noche, añadió Bloodero. Sonreí y les señalé con el dedo. Pero no hace falta. Podemos hacer carros tan grandes que todas las abejas que los empujan y cuidan puedan dormir dentro. Será como una colmena portátil. Cuando la comprensión apareció en los ojos de mis hijas, mi sonrisa se amplió aún más. Aún se necesitará mucho trabajo y materiales, dijo Coscosas con aire soñador. Oh, será tan grandioso. Un proyecto digno de nuestro padre y el imperio de las abejas. ¿Cuándo empezamos a construir? Me reí y aplaudí. No se apresuren, Tinks. Primero, necesitamos los prototipos y los esquemas. Segundo, usamos las matemáticas que les enseñaron en la escuela y calculamos cuántos recursos se necesitarán con los que tenemos. Este es nuestro proyecto Otwells. En realidad, existía un nombre para los ferrocarriles primitivos en los que los carros eran tirados no por motores, sino por la fuerza muscular, que generalmente pertenecía a los caballos. Estos caminos se llamaban vías de carros y las primeras evidencias de ellos se remontan a la antigua Grecia, donde fueron tallados en piedra.
Los ferrocarriles del Imperio de las Abejas iban a ser arrastrados por abejas a falta de mejores opciones. En cuanto a su material, había opciones. La madera era la más disponible, pero las vías de madera no aguantaban mucho tiempo bajo carros pesados. La piedra era difícil de trabajar, incluso con mejores herramientas. El metal era lo mejor. Y según los informes de los recolectores de Cambridge, íbamos a tener mucho metal. Los gigantes muertos no llevaban armadura de metal, pero una simple olla de hierro descubierta en una de sus mochilas ya pesaba miles de toneladas. Miles. Quizás 5, quizás 10. Pero muchísimos. Los gigantes muertos también tenían cuchillos, hachas y otros objetos metálicos aún no identificados. Calculé que había al menos 2 docenas de 1000 toneladas de metal, principalmente hierro. Una cantidad increíble. Sin embargo, si quisiera que mi ferrocarril al campamento Rich estuviera hecho de hierro duradero, entonces necesitaría al menos 13.500 toneladas de este hierro. Miré los números que escribí en la tablilla de cera y conté nuevamente. Sí. Incluso con los rieles más pequeños que fuera razonable fabricar, se necesitarían 25 kilogramos de hierro para 1 metro de vía. Y el campamento Rich estaba a 540 kilómetros de la colmena Supremo. Quizás, porque la distancia se contaba según la velocidad del vuelo de una abeja, y esto lo calculé entrecerrando los ojos con mucha fuerza. Por lo que sé, el ferrocarril en sí consumirá el doble de hierro. Podría usarse para herramientas, pensé, frunciendo el ceño. Aunque, podríamos conseguir más. Los humanos estaban allí en algún lugar y lo tenían todo. Los primeros peons ya estaban rociados con feromonas morfotipificantes. En un mes, volarán en busca del olor humano. No tenía nada personal contra ellos, pero tenían lo que el imperio de las abejas necesitaba. Y el imperio de las abejas tenía lo que quería, así que prefiero atacar preventivamente la próxima vez. Los investigadores solo tardaron 3 días en fabricar un prototipo de los rieles y los carros con ruedas. El primer ferrocarril se hizo de madera, y el primer carro era simplemente el carro de madera más básico posible, sujeto con clavos de oro. Apenas necesitó ser inventado, ya que formaba parte de las tecnologías de la Edad del Bronce antiguo. En cuanto mis hijas entendieron el significado de mis palabras, construyeron la versión de prueba. Ambas construcciones parecían que podrían desmoronarse en cualquier momento, pero cerca de ellas, las abejas investigadoras se arrastraban, buscando formas de mejorarlas. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología ferrocarril de propulsión muscular. Ferrocarril impulsado por músculos. Requisito de capacidad intelectual. 25.000. Logística. Más 200 por cada 1000 habitantes afectados. Apenas teníamos suficiente capacidad intelectual para el ferrocarril, pero lo teníamos. Mirando los prototipos y las tecnologías que desbloquearon, calculé las bonificaciones resultantes en mi cabeza. Con la cantidad de abejas que había en la colmena Supremo y el campamento Rich, me di cuenta de que el ferrocarril iba a duplicar nuestra logística. Y con razón. Había solo un pequeñísimo problema que me separaba de mi nuevo y brillante ferrocarril. Capítulo 157. Padre, las abejas investigadoras te han fallado. Y yo soy una de ellas, informó Resiarchina, acercándose a mí. ¿Fallido? Observé el prototipo, construido en un espacio libre en la base de la colmena Supremo, cerca de las hijas. Tinks y un par de docenas de artesanos e investigadores rodeaban el carro, haciendo mejoras de última hora o simplemente hurgando por curiosidad. El prototipo es muy básico, pero seguro que se podría ampliar y fabricar rieles con otros materiales. Y esta cosa rueda, ¿verdad? Así es, padre. Gritaron las Tinks. Se apoyó en la parte trasera del carro y lo empujó. Un momento después, varias abejas se unieron a ella, mientras otras se alejaron. Con un chirrido de ruedas que necesitaban lubricación, el carro rodó 3 metros a lo largo del prototipo del ferrocarril, golpeó el suelo de tierra y se detuvo. Sí. Tinks voló en el carrito y agitó los puños en el aire. Tiembla, pero funciona. Resiarchina apretó los labios. Tenía la sensación de que estaba poniendo los ojos en blanco, aunque para las abejas fuera físicamente imposible. El ferrocarril de madera funciona, sí. Pero necesitaremos rieles de metal para trenes más grandes. De hierro. Los fragmentos de hierro traídos del campamento Rich son mucho más duraderos que los de bronce. Incluso sin pruebas, me dijeron que requería mucho esfuerzo separarlos de la masa principal de metal.
Sin embargo, padre, todos nuestros intentos de fabricar rieles de hierro han fracasado. Nuestros hornos no calientan lo suficiente. Fruncí el ceño. Ahora que lo pienso, el sistema todavía no me dio la tecnología para fundir y forjar el hierro. El hierro requería temperaturas más altas para trabajarlo que el latón o el oro. Para fundirlo correctamente a partir del mineral o de fragmentos, se necesitaban al menos 1500 grados Celsius. Los fragmentos que teníamos sin duda requerían fundición. Les di instrucciones sobre cómo aumentar la temperatura de nuestros hornos. Tienen fuelles y carbón como combustible. ¿Y esto todavía no es suficiente? Resiarchina asintió sombríamente. Ahora mismo, mis subordinados están experimentando con diseños de hornos. Sin embargo, nuestro camino hacia el conocimiento no está claro, y no puedo predecir cuánto tiempo nos llevará lograr resultados, padre. Espero que tenga otra sabiduría que nos guíe en la dirección correcta. ¿Lo hice? Recorrí mi memoria. Se hablaba de hornos capaces de generar calor suficiente para fundir el hierro. Los altos hornos. A pesar de su nombre, no se producían explosiones en su funcionamiento. Lamentablemente, aunque podía recordar cada frase relacionada con el horno que miraba, no tenía idea de lo que significaba la mitad de ellas. Las palabras me resultaban familiares, al menos vagamente, pero no me resultaban coherentes. Aunque ahora recordaba todas las clases que había dado antes de que me expulsaran de la universidad. De todas formas, estaba estudiando periodismo. En algún momento, cuando todavía tenía 100 de inteligencia, o más bien 80, sentí que era un título excelente. En un alto horno, el combustible, los minerales y el fundente se suministran continuamente por la parte superior, mientras que una ráfaga de aire caliente se introduce en la sección inferior a través de una serie de tuberías, de modo que las reacciones químicas se producen en todo el horno a medida que el material cae, cité. Resiarchina, ¿te dice mucho? Ella frunció el ceño. Puedo sentir la profundidad del conocimiento en estas palabras, pero no soy lo suficientemente competente para comprenderlo. Por ahora. Resiarchina se irguió, y una expresión de asombrosa determinación se dibujó en su rostro. Padre, solicito recursos adicionales para la experimentación con hornos. Miles de mentes y manos trabajarán en este misterio hasta que encontremos la respuesta. Tinks hizo una pausa en su examen del carro y se volvió hacia nosotros alarmada. ¿Más recursos? Ya te apoderaste de una docena de forjas y desmantelaste la mitad de sus hornos, Resiarchina. Son solo una docena. Tienes docenas, cientos más, Tinks, y la mitad de ellas no tienen metal ni carbón para trabajar, de todos modos. Tinks hizo pucheros, porque Resiarchina tenía razón. Con la cantidad de fuerzas empleadas para desarmar las ropas y los cuerpos de los gigantes, el suministro de carbón y oro se vio afectado. Sí, la entrega. La producción seguía bien, pero la entrega tuvo que centrarse primero en los productos perecederos. Pedí a las abejas que trajeran carne, incluso en conserva, primero. Investigadora, ¿tienes otros proyectos de investigación en este momento? Pregunté. Descubre cuentos exclusivos en My Virtual Library Empire. Seguimos trabajando en el diseño de un vagón de tren mejor y más grande. Hemos mejorado la cerámica en el equipo de alfarería, y el equipo de armaduras casi ha terminado el diseño de una armadura segmentada como la Forever Great, hecha de quitina en lugar de escamas de dragón. Hay una docena de proyectos más, puedo pedir una lista si quiere, padre. Negué con la cabeza. Que el hierro sea tu prioridad, Resiarchina, y el ferrocarril tu segunda prioridad. Toma todos los recursos que necesites. Las demás tecnologías pueden esperar. Ni siquiera nos hacen crecer en número. ¿Números, el sistema, no? Preguntó Tinks, flotando para aterrizar entre Investigaina y yo. Pero padre, aunque las obras de Investigaina no den números, siguen mejorando las cosas. Como las ollas. Las ollas de barro nuevas son más lisas, más bonitas, más fáciles de transportar. Tienen asas. Sonreí y le di una palmadita en la cabeza a Tinks. Claro. Pero no son vitales, querida. Los números, sin embargo, hice una mueca. Vida útil restante. 225D. Los números son definitivamente vitales. Y yo estaba en 237, 2000 puntos de desarrollo solo hasta el nivel de desarrollo 7, mientras que la mejora de vida útil estaba en el 8.
Sin embargo, con el ferrocarril y las herramientas de hierro, tenía la sensación de que podía conseguir esos puntos rápidamente. Además, la siguiente ola de nuestra expansión casi había terminado su fase de preparación. Se limpiaron las tierras de hormigas, se quemaron algunos nidos de avispas y avispones, y pronto se construirían 29 nuevas colmenas. 30, si contábamos la transición del campamento Rich a la colmena Rich. Lo entiendo, padre. Pondré todo el esfuerzo de los investigadores y extraeré el conocimiento con uñas y dientes si es necesario, dijo Resiarchina, con cara de estar a punto de morder. También le di una palmadita en la cabeza. No la tranquilizó para nada. En fin, no perderemos tiempo hasta que la investigación esté terminada. Incluso sin los rieles ni los diseños de los carros, las abejas pueden construir los cimientos del camino. Envíale un mensaje a Workarder. Hay un proyecto donde la necesitan más que en el campamento Rich. Capítulo 158. Esa noche, finalmente gasté los puntos genéticos adicionales que obtuve en mi morfotipo personal. Los puse a todos en potencia de veneno. Algún día, quise tener un veneno que pudiera derribar incluso a un gigante, aunque eso requiriera una cantidad desmesurada de puntos genéticos. También tenía curiosidad por saber dónde estaba el límite de la potencia del veneno. Ya tenía el nivel 15, y la mayoría de los genes solo llegaban al 10. Sin embargo, cuando elevé el gen al nivel 16, su descripción mostró algo inesperado. En lugar de un aumento del 800%, 50% por nivel de repente subía al 1000%. A partir del nivel 15, cada nivel me daba un 250% de daño adicional. Y el nivel 21 me dio un 500% de daño adicional, hasta un total de 2500%. El aguijón con un poder de 25, no, 26, aguijones. Sistema, ¿cómo demonios funciona esto? Creía que los niveles de genes como estos solo tenían un escalamiento lineal. La información sobre cada gen está escrita en su descripción, usuario. Ah, ya te veo. Solo dices. No tengo ni idea de dónde sacaste esta idea, usuario, bip bip. ¿En serio? Estaba diciendo, la información sobre cada gen está escrita en su descripción, usuario. Reprimí el deseo de golpearme la cabeza, de todos modos, no dañaría el sistema, y simplemente recordé que los genes pueden escalar de manera impredecible y que siempre debería leer sus descripciones. Al día siguiente, Workarder regresó con 1000 de sus mejores abejas capataces y un informe sobre el progreso del desmantelamiento. Los huesos de los gigantes fueron despojados de toda su carne. Los huesos mismos quedaron a la intemperie por ahora, y los demás restos quedaron medio desmantelados. Las abejas constructoras del campamento Rich construían nuevas celdas de almacenamiento día y noche para acomodar todo lo recolectado, y aún no había suficiente espacio ni mano de obra para llevar el botín a otras colmenas. Lo cambiaremos, padre. Prometió Workarder, sonriendo de oreja a oreja. Se frotó las manos con anticipación. Trabajaremos día y noche, hasta que nos tiemblen las manos de cansancio, pero construiremos ese camino. Ese día fue el día de la fase preliminar del proyecto Outwells, la planificación de la ruta. Varios miles de investigadores, constructores y comandos exploradores trabajaron juntos para trazar la ruta óptima para el futuro ferrocarril y todas sus paradas de descanso. Según mis expectativas, las carretas se trasladarían del campamento Rich a la colmena Supremo con una carga pesada de oro y carbón, pero regresarían con una carga más ligera de alimentos y otros suministros. Esto significaba que si construíamos el ferrocarril de forma que permitiera que descendiera hacia la colmena Supremo tanto como fuera posible, sería más efectivo. Armadas únicamente con tablillas de cera, trozos de cuerda y largas clavijas de madera o hueso, mis abejas volaron hacia el desierto y trazaron el camino. El primer día, trazaron el camino hasta el primer fuerte en el camino hacia Cambridge. La noche siguiente, una tormenta arrasó con la mitad de sus clavijas, aunque las abejas las colocaron con mucho cuidado. Tras oír esto, solo pude maldecir el clima. Aunque esperaba que interfiriera, subestimé cuánto. Entonces daré mi sangre a quienes guían el camino. Con la memoria perfecta que les dará, guardarán el camino en su memoria y se lo mostrarán a los constructores más tarde. Aunque la salud perdida en mi sangría anterior aún no se ha recuperado por completo, le di a 20 abejas investigadoras a cargo de la planificación ferroviaria mi sangre. Ahora, las estacas se convirtieron simplemente en una herramienta preliminar para esbozar el camino.
El camino real quedó guardado en la memoria de esas abejas. Pero antes de que el ferrocarril estuviera completamente planeado, las abejas cerca de Ibe Supremo ya comenzaron a construir su parte. Para evitar que toda la construcción fuera derribada por las tormentas, tuvieron que trabajar con extrema rapidez. En cuanto excavaron 1 metro de zanja, la rellenaron con grava, que abundaba cerca de todas las montañas de pilares. Luego, las abejas se abalanzaron sobre la cimentación resultante hasta que se ausó, añadieron traviesas de madera para los futuros rieles, añadieron más grava y volvieron a abalanzarse sobre el resultado. Por desgracia para nosotros, no había lecho de roca digno de mención. Las abejas recolectoras, encargadas de la excavación, tuvieron que excavar 2 metros de profundidad solo para alcanzar un terreno algo compactado. Todo lo que había arriba era blando, negro e increíblemente fértil, pero terrible para construir caminos. Esto no es nada que no se pueda vencer con esfuerzo, padre. Me aseguró Workarder después de que expresé mis preocupaciones. Si lo que necesitan es trabajar arduamente, esto es lo que haremos. ¿Tenemos suficiente grava? Me pregunté. Deberíamos. Y si no, hay mucha arena cerca de nuestros mejores lugares para recolectar arcilla. Simplemente la llevaremos. Ver a las abejas cavar una zanja para luego llenarla con bolsas de grava y arena me recordó la época del proyecto Gran Inundación. Pero esta vez las abejas trabajaron aún más rápido gracias a sus palas de bronce. Cada metro libre del trazado vial planificado, hasta donde alcanzaba la vista, estaba ocupado por un trabajador, y otro esperaba para tomar el relevo cuando el primero se cansara. Workarder puso en esto tantas abejas como fue físicamente posible y los resultados fueron predecibles. En solo 2 días terminaron de construir 1/3 de la ruta. Un camino de grava y arena de 3 metros de ancho se extendía a lo lejos, fácilmente visible desde el campamento Rich. No era cómodo para caminar, pero era una construcción sólida e impermeable. La noche siguiente, otra tormenta me dio la razón. La carretera se mojó, pero todo, incluidos los durmientes, permaneció en su lugar. En pocos días más se estarían terminando los cimientos del ferrocarril. Al mismo tiempo, se trabajaba en el primer vagón del ferrocarril. Los diseños no estaban terminados, pero cada hora tomaban una forma más clara. Ahora, la pregunta era, ¿cuándo encontrará Reshiarchina una forma de forjar hierro? Capítulo 159. Paralelamente a la construcción de la carretera se estaban realizando también algunos trabajos pesados en el horno. A petición de Reshiarchina, la mitad de nuestras forjas se cedieron temporalmente a las abejas investigadoras. Esto no afectó mucho la producción, ya que para entonces teníamos poco metal para forjar. En lugar de eso, se trajo arcilla fresca. Como el mortero aún no existía, nuestros hornos y estufas se fabricaban con arcilla cruda o con ladrillos ensamblados con arcilla. El calor secaba la arcilla, y si un horno, frágil y primitivo, se rompía, se podía reparar fácilmente con más arcilla. Ahora, en docenas de forjas, cientos de abejas artesanas, también solicitadas por Reshiarchina, estaban construyendo hornos nuevos junto a los viejos, mientras que las abejas investigadoras cercanas les decían exactamente qué hacer y anotaban los resultados. Y cada uno de estos hornos era diferente de los demás. Tenían distintas formas y distintos métodos de fundición, cada uno de los cuales podía funcionar en teoría y, por lo tanto, solo podía probarse en la práctica. En lugar de realizar todos los experimentos necesarios para la investigación uno por uno, Reshiarchina los realizó todos a la vez. Era menos eficiente, pero sin duda ahorró mucho tiempo. Sobre todo porque ahora los compañeros de estas abejas ya estaban elaborando más esquemas prototipo. Más tarde, los conocimientos adquiridos en los primeros experimentos se utilizarían para producir la tercera oleada de hornos, y así sucesivamente, hasta que uno de ellos realmente funcionara. Realmente tuve que aplaudir a Reshiarchina y sus chicas por desarrollar tantos prototipos experimentales en primer lugar. Antes, cuando el ferrocarril todavía estaba en la fase de planificación de la carretera, las abejas investigadoras, que en ese momento estaban detrás de las abejas artesanas, pasaban horas dibujando esquemas. Cientos, no, miles de abejas, durante horas interminables. Hubo decenas de miles de horas abeja en este proyecto de investigación, e iban a ser muchas más al finalizarlo. Y de alguna manera, a mis hijas no se les salía la cabeza por las orejas después de todo esto. Fue increíble. Eres increíble, ¿lo sabes, investigadora? Tú y todas tus chicas.
Seremos increíbles después de que los experimentos tengan éxito, respondió. Negué con la cabeza y me fui a ocuparme de otros asuntos. Mi supervisión era necesaria en muchos lugares. Cuanto más grande se hacía el imperio, más grasa, miel y palmaditas en la cabeza se necesitaban para que funcionara a la perfección, incluso con el amor y la lealtad de mis adorables hijas. Sin embargo, cuando tenía una hora libre, encontraba a mi artista jefe, Warries Gone, en el taller de arte. El lugar era uno de los más interesantes de la Colmena Supremo. Las abejas artistas han reunido materiales de todo tipo y han experimentado con diversas artes aquí. Las tablillas de cera seguían siendo las más populares, pero vi muchos dibujos sobre materiales más duraderos. Principalmente tallas de madera, aunque hubo algunos intentos de pintar sobre cuero con carbón. También se encontraron figuritas de cera, arcilla y madera de estilo similar. Además de las imágenes simbólicas de mí y de las abejas, había imágenes más detalladas de diversos temas, aunque en general todavía parecían dibujos infantiles. La música tampoco se olvidó. Los tambores y las toscas flautas de hueso fueron llevados por artistas y colocados en los estantes. Padre. Me saludó Warries Gone. Parecía que la había interrumpido en medio de una clase de arte para los tenientes artistas. Me alegra mucho que hayas venido a visitarnos. Todos te extrañábamos. Los artistas seguro que lo parecían, todos llenos de sonrisas alegres a pesar de su apariencia enfermiza que me hacía querer envolverlos en una manta, darles chocolate caliente y nunca dejar que conocieran el mundo cruel y aterrador de afuera. Lamento no pasarme más a menudo, chicas. Pero he visto sus obras por toda esta colmena e incluso fuera de ella, así que sé que lo estaban haciendo muy bien. Diablos, el imperio incluso tiene una estadística cultural ahora, y apuesto a que es todo obra suya. Dije, acariciando la cabeza de Warries Gone. Ahora, veo que lo están haciendo muy bien. Por mucho que intentara ser un buen padre, tendría que ser un dios literal para darles a todas mis hijas la atención necesaria. Lo mínimo que podía hacer era que sus esfuerzos se sintieran valorados cuando pudiera. Warries Gone se sonrojó un poco y miró hacia abajo tímidamente. Gracias, padre. Es muy poco comparado con lo que hacen los artesanos o los investigadores, pero nos esforzamos al máximo. Y sé que tardarás demasiado en darles palmaditas en la cabeza a todos los artistas, pero ¿podrías también acariciarles la cabeza a mis tenientes, por favor? Iba a morir en ese momento a pesar de tener muchos días de vida por delante. Moriría por una sobredosis de ternura. Por supuesto. Por supuesto que puedo. Le di una vigorosa palmadita en la cabeza a cada ansioso teniente artista, y fue entonces cuando vi mi perdición. Una docena de artistas del sargento dejaron de dibujar y se limitaron a observar desde los lados, como niños sin hogar mirando juguetes en los escaparates de las tiendas durante Navidad. Respiré profundamente y flexioné las manos. Media hora después, mis manos estaban cansadas, pero finalmente pude ponerme a trabajar en lo que realmente importaba aquí. Ya no hay preocupaciones, todas las abejas son muy trabajadoras, pero las abejas investigadoras del proyecto Otwells trabajan especialmente duro. Aún así, no aceptan mis elogios. ¿Podrías crear algo que les suba un poco la autoestima? ¿Inspirarlas, quizás? Sería bueno si este pequeño proyecto artístico diera a los investigadores no solo un impulso moral sino también una inspiración para completar su trabajo más rápido. Warries Gone sonrió. Claro, padre. Hemos oído que el proyecto Otwells será vital para la colmena, es un honor participar en él, aunque sea indirectamente. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Sé que lo harás, querida. Y así lo hicieron. Antes de que terminara el día, una enorme pancarta de cuero de oruga de color verde pálido fue colgada frente al laboratorio principal. En lugar de las imágenes simbólicas habituales, había una foto de mi cara que se reconocía como tal. Debajo estaba escrito: Facer te quiere mucho. Independientemente de la ortografía, cumplió su función. Vi a algunos investigadores mirando la pancarta y sonriendo. Y esta era solo una de las docenas de imágenes y figuras que se crearon en los días siguientes. Y, si bien ayudó a acelerar la investigación real, una semana después del inicio del proyecto Otwells, las enérgicas medidas de Researchina produjeron resultados. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de fundición de metales avanzada. Capítulo 160. Fundición de metales mejorada. Requisito de capacidad intelectual. 20.000. Permite la extracción de la mayoría de los metales del mineral crudo.
Mejora la eficacia del refinamiento del mineral. Permite desbloquear tecnologías de fundición de metales más avanzadas. En lugar de parecer fría y reservada, hoy Resiarchina estaba casi temblando de emoción. Aquí está, padre, me dijo, mostrándome el interior de una de las fijas. El alto horno, como nos lo describiste. El horno era casi tan alto como yo y tenía forma cilíndrica. Toda la forja de abejas estaba ocupada en su funcionamiento. 4 muchachas trabajaban con fiereza 2 juegos de fuelles grandes, otras 3 vertían fragmentos de hierro y carbón sobre el horno, y otras 3 recogían el hierro que vertía del fondo del horno en lingotes de arcilla. Durante los experimentos, como descubrimiento secundario, también encontramos minerales que pueden funcionar como fundente, mejorando el refinamiento de la mena, tal como lo describiste. Este hierro ya es puro, pero ayuda con la mena de oro. No tenemos muchas reservas de minerales fundentes por el momento, pero hice que los exploradores señalaran los depósitos de fundente en el mapa, continuó Resiarchina, rodando sobre las puntas de los pies. Los fundentes tenían muchas formas y funciones. Sospeché que Resiarchina encontró uno de los fundentes más antiguos conocidos, la cal. Pero quizá fuera algo más, como el bórax. Pareces muy emocionado, comenté. ¿Es porque no querías decepcionarme? De todas formas, no lo habrías hecho. No. Me enorgullece servir al imperio, pero son los descubrimientos, padre. Hemos descubierto que los metales en estado líquido se pueden mezclar con otras cosas, igual que el agua se puede mezclar con harina de polen para hacer masa. Resiarchina se giró hacia mí y vi un brillo maníaco en sus ojos. Padre, solicito conservar las forjas que nos entregaron temporalmente. La investigación de metales requiere más experimentos. El potencial de mezclar cosas, no solo metales, todas las cosas, es demasiado alto. Entrecerré los ojos mientras miraba a Resiarchina. Ya tenéis la mitad de nuestras fijas. Sí. Y tenemos que forjar los rieles. Simplemente construya más forjas, padre. Suspiré. Mi niña descubrió la química y estaba tan entusiasmada que no me dio tranquilidad. Por un lado, si pudiéramos refinar el hierro para convertirlo en acero, sería increíble. Teníamos todos los componentes. Hierro y carbono, como carbón, aunque el hierro fuera limitado. Por otro lado, necesitábamos rieles. Por tercer lado, tuve una idea. Me rasqué la barbilla con la cuarta mano mientras se solidificaba. Bueno, con la cantidad de hierro que debemos fundir y forjar, será mucho más fácil hacerlo cerca del campamento Rich. Así que si necesitamos construir más forjas, bien, Resiarchina. Puedes quedarte con estas. Ella me dirigió una sonrisa. Sabía que serías razonable, padre. Espero que tú también seas razonable, y te concentres en mejorar el hierro. La construcción de hornos en Cambridge tuvo sus propios problemas. Todos los yacimientos de arcilla descubiertos y utilizados se encontraban más cerca del corazón del imperio de las abejas, la colmena suprema. Las abejas debían transportar materiales para las forjas a grandes distancias. Aún así, era más fácil que transportar todo el hierro y el carbón. Y con la cantidad de constructores y artesanos que realizaban el trabajo, la construcción en sí misma prácticamente no tomó tiempo. Mejor aún, recibí informes de que todos los materiales de los cadáveres de los gigantes fueron desmantelados, dejando solo huesos. El trabajo en ellos fue una tarea de baja prioridad. Me di cuenta de que ya no había comidas gratis en el campamento Rich, porque Scourge, Tisaster y Woe volvieron a pedir comida cerca de Ibe Supremo. Al menos trajeron más escamas de dragón a cambio, y dejaron que algunos B-marines viajaran en sus espaldas casi sin resistencia. También recibí informes sobre el progreso de Explanatory en el lenguaje de los dragones. Creó un pequeño vocabulario de sus gruñidos y afirmó que era 95% preciso. Tenía el presentimiento de que, en unas semanas más, podríamos usar dragones para explorar el asentamiento humano. Era desconcertante no saber si los humanos se preparaban para otra visita. Estaríamos preparados si lo hicieran. Bloodero había aprendido de lo que le conté sobre los humanos y sus capacidades, y les estaba enseñando a las abejas guerreras tácticas de respuesta rápida. Picarles los ojos y cortarles el aguijón rápidamente después. Los exploradores del imperio también estaban ahora más dispersos. Por el momento no se reportaron amenazas mayores y la construcción del ferrocarril continuó.
Tan pronto como se construyeron las primeras forjas nuevas en Cambridge, fueron ocupadas por herreros que utilizaron nuevas tecnologías para fundir segmentos de riel de 1 metro de largo. Felicidades. Implementaste la tecnología de fundición de metales mejorada en tu imperio. Obtuviste 100 puntos de desarrollo. Ese mismo día, las instalaron en las traviesas del ferrocarril con grapas de hierro forjadas al lado. Luego otra, y otra. Y con cada nueva forja construida, la velocidad del ferrocarril también aumentaba. Al principio, los nuevos rieles solo tenían que transportarse unas pocas docenas de metros, así que no era tan complicado, incluso si cada riel tenía que ser transportado por varias abejas a pie. Luego, unas pocas docenas se convirtieron en unos pocos cientos de metros. Las abejas construyeron un carro, le pusieron los nuevos rieles y lo empujaron por el camino. El ferrocarril ni siquiera estaba terminado y ya tenía beneficios prácticos. Pero todo esto lo obtuve mediante informes escritos con un día de retraso. Mientras tanto, pude observar con mis propios ojos cómo se construía la primera caravana tirada por abejas al final del camino de la Colmena Supremo. El tren fue diseñado con vagones desmontables. Cada uno de ellos era una construcción robusta con gruesas piezas de madera, numerosos clavos de hierro resistentes y ejes reforzados con hierro. Estas construcciones estaban diseñadas para transportar toneladas de carbón, mineral y metal. No se desmoronaban bajo su peso. Pero como todo tren, este comenzaba con la cabina delantera, donde las abejas descansaban por la noche. Un vagón enorme, construido para resistir tormentas y pequeños ataques de animales si estos ocurrían. Y según todas las estimaciones que me dieron, debería haber estado terminado ayer. En cambio, cuando volé para ver los resultados esta mañana, todo lo que vi fue un casco con paredes a medio terminar y abejas discutiendo. Es más, las abejas en cuestión eran las últimas que esperaría que discutieran por un tren. Fin del capítulo 160.